Saludos amigos, estamos ahora en el programa Acción Médica patrocinado por el Hospital Belga. En esta oportunidad me toca ya estar en el lado del entrevistador y a Fernando Rengel, al doctor Fernando Rengel, en el lado del entrevistado. ¿Debido a qué? A que tenemos una gran noticia, tanto para el hospital como para la comunidad médica boliviana y bueno, para la gente en general, sobre el lanzamiento de la segunda edición, si mal no me equivoco, ¿no, Fernando? La segunda edición del libro Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento del Shock. Y veo que con mucho agrado que es escrito con tu señor padre y con tu persona, ¿verdad? Obviamente hay otros invitados seguramente que nos vas a ir comentando. Así es, gracias Lucho por la entrevista. Evidentemente este es un libro que hemos publicado. Escribir un libro demora, no es una cosa rápida. La primera edición del libro se escribió el año 2013, se publicó el 2013, pero se escribió desde el 2011. Y esta empezamos a escribirla cuando estaba pasando la pandemia, el 2023, y son muchos capítulos, la mayoría de ellos escritos por mi señor padre, que es médico intensivista y docente de la Facultad Mayor de San Andrés en La Paz. Y yo he aportado con 2 o 3 capítulos y hablar de este tema tan importante. Entonces nos ha demorado casi 2 años también para publicar esta segunda edición del libro Shock. Coméntame un poquito, ¿qué te motivó a poder escribir un libro con esta temática, con este título? ¿Y qué características importantes tiene el libro para poder aportar en la formación, en el conocimiento de nuestros colegas? Bueno, lo más importante fue que en varias charlas que tenía con mi padre, cuando íbamos a escribir la primera edición, hablábamos del paciente crítico. Él es intensivista y bueno, como tú sabes, yo soy internista y nefrólogo. Siempre vemos pacientes críticos, pacientes que llegan a la emergencia, pacientes que llegan en muy mal estado general, y muchos de estos pacientes que requieren ayuda de emergencia vienen en shock. Entonces decidimos hablar de este tema tan importante porque el shock, si bien la mayoría de ellos son tratados en terapia, la evaluación primaria la hace un médico general o un médico internista, o un médico familiar o un emergenciólogo cuando el paciente llega, o cuando un médico familiar, por ejemplo, va a la casa de un paciente y tiene que darse cuenta que el paciente está en shock. Entonces, son tantas las causas que pueden producir shock que un día dijimos, escribamos sobre este tema que involucra a la mayoría de los médicos, ¿no? Y hablar un poco de la fisiopatología. Mi papá es docente de fisiopatología, justamente, entonces esto lo sabe muy bien, y todos los primeros en la UMSA, todos los primeros capítulos que son referidos a la fisiopatología los ha escrito él, porque domina ese tema. Y luego hemos hablado del diagnóstico, yo lo he colaborado con la clasificación del shock y luego con algunas de las complicaciones del shock, donde entra la falla renal aguda. Bien, perfecto. Una pregunta que tal vez sea bastante coloquial para el estamento médico, pero si este programa está destinado y diseñado también para el público en general, coméntanos qué es el shock, a qué se refiere el concepto y la palabra shock. Bueno, mucha gente piensa que shock es hablar de presión baja, hipotensión. Y no es así. El shock es una falla del sistema circulatorio, es una falla general que puede estar ocasionado por varios motivos. Seguramente vamos a hablar de eso en un ratito más. Pero la cuestión es de que cuando hay una falla circulatoria, la perfusión tisular, es decir, la llegada de sangre a los tejidos, es mala. Y si hay perfusión tisular mala, va a haber una mala oxigenación en los tejidos y por lo tanto esa célula se va a inflamar, va a haber isquemia. Isquemia es poca irrigación sanguínea y luego puede morir. Si nosotros no tratamos el shock de manera prematura, el paciente está condenado por varios factores a hacer una falla multiorgánica independientemente de la causa inicial, y muchos de los pacientes en shock no tratados al final fallecen.
Bien, como decía un profesor mío, es como una falla en la cascada de la oxigenación. Desde el momento que uno empieza a recibir el oxígeno hasta que la mitocondria la recibe, ¿verdad? Exactamente, o sea, nuestras células trabajan con oxígeno. Y si no les llega sangre, que en la sangre están los glóbulos rojos y dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina que transporta el oxígeno, no van a tener oxigenación y esas células primero cambian su metabolismo de un metabolismo aerobio, es decir, con oxígeno, a un metabolismo anaerobio, y ahí empieza toda una cascada de inflamación tremenda que al final hace que esa célula disfuncione. Y como la célula está en todos los órganos, empiezan a fallar el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, y al final esto se convierte en una falla multiorgánica. El famoso ciclo de Krebs. El famoso ciclo de Krebs, es decir, aquí el famoso ciclo de Krebs es el ciclo donde la glucosa tiene como finalidad convertirse en energía, ¿no es cierto? Pero cuando no hay oxigenación, todo este ciclo se va a alterar. A ver, para hacerlo fácil, en el shock se acumula, en algunas entidades de shock, las más frecuentes, se acumula lactato. El lactato desplaza al piruvato y no tenemos la esencia para iniciar el ciclo de Krebs. Entonces el paciente queda sin energía, el paciente queda sin el ATP y pues la célula disfunciona. Bueno, el ATP, como todos conocemos, pero para que la gente más o menos comprenda, llega a ser nuestra fuente de energía primaria, ¿verdad? Exactamente. Con la que nuestras células funcionan. ¿Qué tipos de shock se mencionan y qué tipos de shock se trabajan en este libro? Bueno, en este libro lo que hemos intentado hacer es hablar de todos los tipos de shocks. Como tú sabes, Luchito, el shock se divide en 4 grandes grupos, que son el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo y el shock distributivo. Esos son los 4 grandes grupos. Dentro del shock obstructivo podemos tener un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, algo que no deje funcionar a la bomba. Dentro del shock distributivo tenemos varios tipos de shock. El shock séptico, los más frecuentes. El shock séptico, el shock neurogénico, el shock anafiláctico y también hay un shock que se llama el shock endocrinológico. Claro. Todos estos tipos de shock, creo que uno de los más conocidos llega a ser el shock séptico, que a partir de una infección, ya sea neumónica, gastrointestinal, en un paciente susceptible, pues llega a generar una respuesta inadecuada del sistema inmunológico y lo que genera todo este cuadro. ¿Qué características más nos puedes mencionar sobre el shock séptico? Bueno, el shock séptico está dentro del grupo de shock distributivo. A ver, esto es importante. Cuando hablamos nosotros de un shock hipovolémico, es porque la falla circulatoria está en que el contenido de nuestro sistema circulatorio ha disminuido. Una hemorragia profusa, un sangrado profuso. Cuando hablamos de un shock cardiogénico, hablamos de un shock donde el corazón no puede latir normalmente. Algo ha pasado con la bomba que impulsa la sangre. Esto puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser una valvulopatía, un desgarro de músculo papilar, bueno, varias cosas. Cuando hablamos nosotros del shock distributivo, no pasa nada con el volumen dentro de los vasos ni con la bomba, con el corazón. Lo que pasa es que nuestro sistema circulatorio, las arterias tienen una pared, son tubos, y esa pared se puede dilatar de tal manera que no va a llegar el contenido de nuestro aparato circulatorio a la célula. Entonces eso se llama pérdida de la tonicidad de nuestras arterias. Eso es lo que pasa en un shock distributivo. Y esa vasodilatación importante que se genera va a producir toda la cascada, ¿no? Disminución de la perfusión, disminución de la oxigenación, isquemia y luego muerte celular. Bien, es muy importante que también nos aclare, por favor, doctor Rengel, Fernando, ¿cuáles son los ambientes propicios para el manejo, el tratamiento de este tipo de patología en los pacientes graves? ¿Es prudente verlo en la emergencia, en salas, en terapia intensiva?
¿cuáles son las primeras medidas que nosotros tenemos que tomar? Obviamente una buena y correcta toma de la presión arterial, y aquí el capítulo 1, que me pareció bastante interesante su título, habla sobre en defensa de la presión arterial. Creo que ese es un parámetro muy importante. Nosotros que compartimos la docencia en la Facultad de Medicina de San Simón, creo que una de nuestras primeras cosas que enseñamos a nuestros alumnos es la correcta toma de presión arterial, ¿no? Y bueno, en este ámbito, mi pregunta va en relación, ¿dónde es correcto ver a un paciente con shock séptico, shock distributivo, cardiogénico? ¿Cuál sería el ámbito correcto, el ambiente correcto? Yo creo que el ámbito correcto es el ámbito hospitalario, ¿no? Y un paciente que ha ingresado en shock por cualquiera de las causas que hemos ido mencionando, debe estar en hospital, debe ser tratado en hospital. Pero ahí viene la agudeza del médico, lo importante del médico, que es darse cuenta del por qué el paciente está en shock. En el capítulo de introducción hay 3 cosas que se mencionan que no se debe hacer. La primera es pensar que toda hipotensión es shock. Eso no es cierto, puede haber hipotensión porque el paciente dobló sin querer sus medicamentos para la presión, puede haber hipotensión porque tuvo un susto, hizo una reacción vagal, cualquier cosa. Lo segundo, y aquí respondo a tu pregunta, es pensar que todo shock debe ser tratado con volumen, es decir, con sueros. Y no es así, porque el shock inicialmente va a responder, pero si el shock es obstructivo, por ejemplo, por un neumotórax, un paciente ha tenido una herida de arma blanca, digamos, y está llena de aire toda su cavidad pleural y va a comprimir todo el tórax, corazón y pulmones, mientras no se resuelva ese neumotórax, poniéndole un tubo, lo que se hace, ¿no? Poniéndole un sello de agua, etcétera, no va a mejorar el shock, así tú le pases un montón de líquido. Entonces, 1 es en hospital, y 2, es importante la agudeza del médico para darse cuenta de qué es lo que está originando el shock. Si se trata a tiempo el shock, el paciente tiene grandes posibilidades de salvarse. Si por el contrario el shock se tarda o se trata tardíamente, el paciente tiene muchas más posibilidades de ir mal, de fallecer. Sí, en la introducción yo leía una parte del capítulo que dice: prevenir el shock es más fácil que tratarlo. Entonces creo que ese es un concepto muy importante. Háblanos un poquito también de las características del libro, qué secciones más tiene, el costo del libro y dónde lo podemos encontrar. Bueno, el libro tiene 3 partes. La primera parte es todo lo que habla de la fisiopatología, cómo se produce el shock, cuáles son las reacciones inflamatorias que aparecen, cuál es la fisiopatología, qué pasa cuando la demanda de oxígeno supera a la oferta de oxígeno, todo eso, ¿no? Cómo se produce la vía del lactato, todo lo que es la vía anaeróbica, de la oxigenación celular, etc. La segunda parte habla de los tipos de shock y de la clasificación del shock, y la tercera parte habla de las complicaciones del shock, complicaciones cardiológicas, complicaciones renales, complicaciones neurológicas. Y por último, también se habla de capítulos especiales sobre estas complicaciones, ¿no? Hablamos de injuria renal aguda, hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de insuficiencia hepática y demás. Eso sería el contenido. El libro tiene 600 páginas, que creo que es un contenido académico bastante interesante para todos nuestros estudiantes de medicina y colegas también. Y bueno, esta es la segunda edición y no hay muchos ejemplares, solo se ha logrado imprimir porque cada vez está más cara la vida en Bolivia. Se han logrado imprimir 120 libros, de los cuales 60 los tengo yo, 60 los tiene mi papá, y de los 60 quedan 40 en este momento. Bien, yo quiero felicitar tanto a tu señor padre como a ti, porque creo que escribir, para empezar, desde un artículo hasta un libro, es bastante conflictivo, difícil. Lastimosamente la piratería en nuestro medio es muy complicado. Creo que
El costo, que bueno, ya lo vamos a hablar, es bastante accesible. Es un libro que lo he estado revisando y no tiene nada que envidiar a ningún libro del extranjero, así que es como sugerencia, adquiéranlo. Es algo que nos va a incentivar a otros colegas también a poder escribir, ¿no? Que es lo que nos falta tanto en nuestro medio, que no nos atrevemos a tener este tipo de aventuras literarias en las cuales escribir es muy complicado. Ya nos has dicho que te has tardado casi 2-3 años en escribir este libro. Y bueno, nuevamente felicitarte a ti y a tu señor padre por tan excelente libro. Sé que hay otro colega nuestro que es Ronald Claros, que también está escribiendo un capítulo. No sé qué capítulo escribió. Ronald habló del shock obstructivo, justamente, como causas neumológicas del shock obstructivo. Y hay algunos colegas de La Paz que han escrito, por ejemplo, el shock neurogénico. Ha habido otro que ha hablado de falla circulatoria, me parece. Entonces hay 2 o 3 colegas más que también han escrito capítulos en el libro. En Cochabamba, nuestro colega Ronald Claros, que es nuestro colega, socio y trabaja en el Hospital Belga, también ha escrito un libro y también hay que reconocerlo a él. Muy bien, muchísimas gracias. Y como, bueno, esta es mi primera incursión como entrevistador, así que seguramente vamos a tener otros capítulos para seguir hablando no solo de esto, sino de otros temas. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar y tu despedida, ¿cuál es el costo? ¿No nos comentaste? Bueno, es un costo accesible que básicamente lo que se trata es de incentivar la lectura y la academia. Solamente se trata de recuperar la inversión, es de 150 bolivianos por ejemplar, que es bastante económico. Ahora son $10. Y accesible. Claro, ya cada vez es menos, son $10. Y el que quiera adquirirlo me puede contactar, puede llamarme al celular, tal vez lo podamos poner en generador de caracteres al final y bueno, adquirirlo. Y aquí en el Hospital Belga también, ¿no? En el Hospital Belga vamos a dejar unos ejemplares y también me han pedido en el Colegio Médico que deje algunos ejemplares. Perfecto. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Ya los siguientes capítulos de este tan lindo programa que es Acción Médica ya estará retomando nuevamente el presentador oficial. Conmigo, hasta luego. Hasta luego, gracias.